Cristóbal Colón nació en Génova, Italia, alrededor del año 1451, en una familia de tejedores. Desde muy pequeño, Cristóbal mostró un gran interés por el mar y la navegación, lo que lo llevó a embarcarse en su primera travesía a los 14 años. Durante su juventud, navegó por todo el Mediterráneo y más allá, ganando experiencia en el comercio y la navegación. Aquel joven soñador creía que se podía llegar a Asia navegando hacia el oeste, en lugar de rodear África como se hacía tradicionalmente. En esa época, la idea de que la Tierra era redonda comenzaba a ser más aceptada, pero aún había muchas dudas y temores. Colón estudió los mapas y escritos de grandes pensadores y navegantes, y convencido de su teoría, comenzó a buscar apoyo para financiar su viaje. Durante muchos años, Cristóbal Colón intentó sin éxito conseguir apoyo financiero. Fue rechazado por el rey de Portugal y por otros monarcas europeos. Sin embargo, no se rindió. En 1486, tuvo una audiencia con los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. No fue hasta 1492, después de la conquista de Granada, que Isabel decidió apoyarlo. Finalmente, el 3 de agosto de 1492, Colón partió del puerto de Palos de la Frontera con 3 naves, la Niña, la Pinta y la Santa María. Colón navegó hacia el oeste, adentrándose en aguas desconocidas. El viaje fue largo y difícil, y la tripulación empezó a perder la esperanza. Sin embargo, el 12 de octubre de 1492, después de unos 2 meses de navegación, se avistó tierra. Colón y su tripulación habían llegado a una pequeña isla en lo que hoy es el Caribe. Aunque Colón pensaba que había llegado a las Indias Orientales, en realidad había descubierto un nuevo continente, América. Colón realizó 4 viajes al Nuevo Mundo. En sus expediciones, exploró varias islas del Caribe y partes de América Central y del Sur. Durante estos viajes conoció a los habitantes nativos, con quienes intercambió bienes y costumbres, aunque también hubo conflictos y malentendidos. El descubrimiento de América tuvo un impacto profundo en la historia y la cultura, estableciendo contacto entre 2 mundos que hasta entonces habían estado separados. La vida de Cristóbal Colón no estuvo exenta de dificultades. Después de sus primeros 2 viajes, Colón enfrentó serios desafíos. Fue arrestado y enviado de regreso a España en cadenas debido a acusaciones de mala administración en las nuevas tierras. Aunque fue liberado y permitido realizar un 4.º viaje, Colón terminó sus días en relativa oscuridad, alejado de la gloria y el reconocimiento que buscaba. Colón murió el 20 de mayo de 1506 en Valladolid, España, creyendo hasta el final que había encontrado una nueva ruta a Asia. Su legado, sin embargo, perdura. Hoy en día, Cristóbal Colón es conocido como el navegante que abrió el camino para la exploración y colonización europea de las Américas. Su vida y sus viajes marcaron el inicio de una nueva era en la historia mundial, llevando a cambios culturales, económicos y políticos que aún resuenan en nuestros días.